todos tendrán el apunte sobre María. Esta es la introducción, ¿sí? Marcos vamos a arrancar recién la semana que viene. Hoy hacemos una larga introducción. Fíjense, diapositiva 2, una distinción muy gruesa, muy obvia. Nosotros tenemos evangelios canónicos, que son los que la Iglesia asumió como norma de fe, como regla de fe, y los apócrifos, aquellos que la Iglesia nunca incorporó como norma de fe. Yo he copiado unos textos apócrifos, los que están vinculados a mi parroquia, ya los han escuchado muchas veces, pero bueno, hay otros que no están en esta parroquia. Entonces, ¿cómo es que se llama? ¿Se escucha lo que estoy hablando? Ah, bien. Para los que están en mi parroquia, lo que yo ahora voy a mostrar lo han escuchado 500 veces, pero no todos están en esta parroquia, por eso me atrevo a repetir. ¿Qué hice? Transcribí textos de los apócrifos. Vamos a buscar la diapositiva 4. Son textos largos. Sería bueno que los que se ofrezcan a leer sean ágiles lectores, así, total, como todos lo están viendo. No hay problema si la lectura va rápido, porque cada uno está viendo el texto, ¿sí? Entonces, que se ofrezca va a leer como 3 o 4 diapositivas al hilo, ¿sí? Arrancamos con la diapositiva 4. Quien quiera leer, por favor, que lea. ¿No puedo? Sí, puede. Bueno, Protoevangelio de Santiago. El nacimiento de la Virgen María fue milagroso. Su madre Ana era estéril. Joaquín, su padre, se fue al desierto a ayunar 40 días pidiendo un hijo a Dios. Estando Siga allí se le leyendo. apareció un ángel. Siga leyendo, disculpe, siga leyendo. Estando allí se le apareció un ángel y le anunció que no iba a tener un hijo sino una hija, cuyo nombre sería célebre en todo el mundo. 9 meses después, dio a luz a María. Desde pequeña María ya mostraba una inclinación hacia la pureza. A los 6 meses su madre quiso ponerla en el suelo para hacerla caminar, pero ella se negó. Entonces, para que no tocara nunca el piso, le construyeron una tarima especial donde ella podía caminar. La interrumpo un segundo. Una pregunta para todos, no hace falta responderla, pero en los evangelios, para Jesús, ¿la pureza es un valor? No. No. Bien, es importante para que noten cómo están cambiando los acentos, ¿no? Prosiga, por favor, Mabel. Cuando cumplió 3 años la llevaron al templo de Jerusalén y allí se quedó a vivir junto a otras niñas, que día y noche cantaban y alababan a Dios. Pero a ella, un ángel del cielo le traía de comer todos los días. Otra pregunta, ¿las mujeres podían entrar al templo de Jerusalén? No. No, se quedaban un poco antes, o sea, tenían como zonas, y las mujeres se quedaban en una zona anterior a la que podían seguir pasando los hombres. Exacto, o sea que habrá vivido la Virgen María, se habría criado en el templo de Jerusalén. No, Es imposible que una mujer haya entrado. imposible. Sigamos. La última, Mabel. La última. Bueno, a pesar de tener solo 3 años, hablaba con total corrección. Sus tareas manuales eran superiores a las de los adultos. Interpretaba las Sagradas Escrituras con extraordinaria sabiduría, y los enfermos que la tocaban quedaban curados. Otra observación. ¿Las mujeres en Israel sabían leer? ¿Se les enseñaba a leer? No, por lo tanto es imposible que la Virgen María sea una gran intérprete y que leyera con tanta corrección, ¿no? Bueno, solamente vamos observando estos textos. Otro lector que quiera seguir 2 diapositivas seguidas, por favor. Estamos en la diapositiva 9, por favor. Protoevangelio de Santiago. Al cumplir 12 años, el sumo sacerdote del templo quiso casarla con algún joven, pero ella se opuso diciendo que había hecho votos de virginidad perpetua. Entonces resolvió entregarla en custodia a un hombre mayor. Reunió pues a todos los viudos del pueblo y le pidió a cada uno una vara.
Entre ellos se hallaba también José, que tenía ya 91 años, y varios hijos de su primer matrimonio. A ver, paremos acá. En el Antiguo Testamento, ¿la virginidad es una virtud? ¿Es un valor? Y no, toda mujer quiere, el primer mandato de la Biblia es que hay que tener hijos. Entonces, en el Antiguo Testamento, al contrario, ¿se acuerdan Isabel, la parienta de María, que se sentía avergonzada por no poder tener Porque hijos? era estéril. Claro, el no tener hijo era un signo de maldición. O sea que es imposible que María, siendo niña, haya hecho un voto de virginidad perpetua. Acá el Y problema es otro. Ana también, padre, ¿no? Ana era la otra mujer que también tenía ese problema que sale en la Biblia, que no podía A- tener sus hijos, era Ana. Ana, la mamá de Samuel, Samuel. ¿no? Ajá. Y está Sara. En el Antiguo Ujú, Testamento hay muchas mujeres claro. que no podían tener hijos. Bueno, fíjense que acá José tiene 91 años. Sabemos que la expectativa de vida en tiempo de Jesús eran 40, 50 años. Es imposible. Sucede que al decir 91 años, bueno, se está preservando la integridad sexual de María. Si el hombre ya tenía 91, era imposible que hubiera algún tipo de relación, ¿no? Entonces, ustedes van a ver que en todos los cuadros, en las parroquias en donde ustedes viven, van a ver que en todos los cuadros siempre San José aparece como un anciano, ¿no? Pero va a decir algo muy importante este texto. Acá hay una frase importantísima, la última. Entre ellos se hallaba también José, que tenía 91 años, y varios hijos de su primer matrimonio. ¿Qué está acá? Nos quiere resolver el problema los hermanos de Jesús. Ah, Ven cómo cuando escribe este texto, es más o menos el siglo IV, ya aparece como muy importante el problema de la virginidad, en el sentido sexual, material, genital, ¿sí? Acá aparece en el cristianismo como algo muy importante el tema de la virginidad, por eso virginidad perpetua. Y además aparece el problema de los hermanos de Jesús. Entonces, ven, acá hay un y esta va a ser la gran solución de la Iglesia Católica. Esto lo va a suscribir San Jerónimo, y hasta anteayer la Iglesia Católica siempre enseñó esto. El cura que usted les dio catequesis en la primera comunión, esa es la explicación que les dio, que José era viudo mayor y bueno, tuvo hijos. Bueno, la gran explicación de la católica está ahí. Bueno, avanzamos, Santiago. el sumo sacerdote llevó las varas de los pretendientes al templo y pidió una señal para saber a quién elegir. En ese momento, de la vara de José vio salir volando una paloma, con lo cual supo que éste era el elegido por Dios. Y así María fue entregada al anciano José. Bien, otro lector que quiere leer varias diapositivas. Empezamos con la diapositiva 11, por favor. Cierto día María fue a sacar agua a la fuente del pueblo. Acababa de cumplir los 16 años. Entonces se le apareció un ángel y ella, atemorizada, corrió a su casa a encerrarse. Pero 3 días más tarde el ángel se le presentó otra vez y le anunció que tendría un hijo por obra del Espíritu Santo. Seguimos. José se Proseguí. hallaba de viaje cuando ocurrieron estos hechos. Al regresar a su casa encontró a María embarazada. Llorando amargamente le dijo: ¿Cómo has hecho esto? Tú que te criaste en el templo de Dios y fue engendrada por un ángel. ¿Con qué Seguí. cara voy a presentarme ahora ante el sacerdote que te entregó virgen bajo mi custodia? Entonces, por la noche, el ángel del Señor se le apareció. Bueno, se ha cortado por allí, Gerardo. Leo la última parte. María le explicó lo sucedido, pero San José no le creyó. Fíjense cómo ha exagerado. Este texto del apócrifo, ¿en qué está inspirado? ¿Qué texto del Evangelio conoce? A ver si Josefina libera su micrófono.
¿En qué texto está inspirado? En el de Mateo, ¿no? Porque con Mateo la duda de José, ¿se acuerdan? Que era varón justo, que no quiso acusarla, etcétera, etcétera. Bueno, solo que acá este texto se ha convertido en un tango, el otro llora amargamente, ¿no? Pero bueno, pero está inspirado en ese texto de Mateo. Bien, alguien que prosiga, diapositiva 14 en adelante, por favor. El emperador Augusto mandó hacer un censo en todo el imperio. José se marchó de Nazaret a Belén para censarse, llevando a María montada en un asno y con su embarazo de 9 meses a cuestas. Mientras iban de camino, de cerca de Belén, un ángel se le apareció a María y le avisó que había llegado la hora del parto. José detuvo la marcha y, ante la desesperación de no hallar ninguna casa ni posada donde alojarla, la introdujo en una cueva oscura y se marchó en busca de una partera. En ese momento, una luz tan intensa que ningún ojo podía resistirla invadió la cueva y en los brazos de María apareció el niño. José llegó tarde con una partera llamada Salomé. María le contó cómo había sido el parto y que ella permanecía aún virgen. Pero Salomé repuso: jamás lo creeré, si no introduzco mi dedo y lo compruebo. María se lo permitió, pero cuando la partera retiró su mano, vio que estaba carbonizada. Empezó a llorar desconsolada, pero María la hizo acariciar al niño y al instante se curó. En la gruta había un buey y un asno que, cuando vieron al niño recién nacido, lo adoraron. Padre Carlos, Sí, ¿quiénes adoraron al niño recién nacido? y según este texto, el buey y el asno, pero Bueno, ahí tenemos un problema ahí, ¿no? Sigamos. le han quitado el espacio a Melchor, Gaspar y Baltasar, A ver, adelante. a los pastores. Dale. En la gruta había un buey y un asno que, cuando vieron al niño recién nacido, lo adoraron. Luego se presentaron 3 reyes venidos del oriente, llamados Melchor, Gaspar y Baltasar, con regalos para el niño. Ahí están Melchor, Gaspar y Baltasar. Los evangelios nunca los mencionan, no sabemos quiénes son. Ven, esto es un invento de los apócrifos. Ténganlos en cuenta cuando hagan el pesebre a fin de año. Ven que todas estas cuestiones, el buey, todas esas cuestiones están tomadas de los apócrifos. En los evangelios nunca aparece nada de eso. Bueno, vamos de diapositiva. Padre, una Sí. pregunta. ¿Este libro de apócrifos tiene un nombre particular? ¿Cómo están recopilados? ¿Cómo son estos textos? ¿Dónde están? ¿O de dónde Sí, salen? sí, si vos buscas en internet y pones evangelios apócrifos, ahí los podés encontrar o separados, pero traté de buscar una colección donde estén todos juntos. Esto está tomado de una colección en donde están todos los apócrifos juntos. El problema es que si vos los encontrás separados se te puede complicar, pero están publicados. Están publicados también una editorial que se llamaba Borges, no es que la dirigía Borges, era el nombre de Borges, publicó los apócrifos en 2 volúmenes. Si ustedes van a las librerías viejas, los van a encontrar por 2 mangos, ¿sí? Cómprenlos. No son útiles como norma de fe, pero al historiador algunos datos le pueden ser útiles. O sea que es algo que no hay que desconocer, tampoco hay que tomar muy en serio lo que dicen, pero si uno sabe administrar con prudencia estos textos, alguna utilidad tienen, ¿no? Proseguimos, entonces, diapositiva 18, quien quiera leer. Leo. Cuando tenía 5 años, Jesús, jugando un día con barro, moldeó 12 palomitas. Su padre José lo reprendió porque era sábado, y ese día no se podía hacer ningún trabajo.
Entonces Jesús batió las palmas, los pajaritos salieron volando y José quedó humillado. Una vez un chico le desarmó sus juegos hechos con arena, y él indignado lo maldijo y lo convirtió en árbol seco. Otro día, mientras iba de camino, un niño que pasaba corriendo lo chocó por detrás sin querer. Jesús lo maldijo y el niño cayó muerto. En otra oportunidad, viendo a los chicos del pueblo esconderse para no jugar con él, los convirtió en cabritos. Y cuando iba a buscar agua con ellos, se divertía rompiéndole los cántaros con el suelo. Los niños se largaban a llorar y él después les hacía aparecer otros cántaros nuevos. Los demás padres increpaban espera que está justo la cámara. A ver que tengo la imagen suya. Increpaban a José por el hijo que tenía. Y varias veces lo quisieron expulsar del pueblo. El pobre José no sabía ya qué hacer y le pedía a María que le hablara porque a él no le obedecía. Bien. Otro lector que quiera leer los textos que siguen a partir de la diapositiva 23, por favor. José lo mandó a la escuela para que aprendiera las primeras letras. Pero el primer día de clases, Jesús reprendió al maestro. ¿Cómo te atreves a enseñar a los demás si tú no sabes ni el alfabeto? Y empezó a explicarle, en presencia de los demás alumnos, el simbolismo escondido de cada letra, además de complejos teoremas y fórmulas intricadas. El pobre maestro, abochornado, lo mandó de regreso a su casa. José buscó otro maestro más severo, pero no tuvo mejor suerte. Como el maestro le hizo algunas preguntas a José durante la clase, este se puso a hacerle algunas preguntas más difíciles al maestro. Molesto, le pegó en la cabeza, pero el niño maldijo y el maestro cayó muerto. Al enterarse José, pidió a María que no lo dejaran salir de la casa, porque ponía en peligro la vida de todos los que le contradecían. Renata es maestra de la primaria. ¿Viste cuando se habla de un chico problema? Bueno, este era un chico problema, ¿no? Creo que en dónde estamos ahí. Los últimos textos, ¿alguien que quiera leer? Los últimos 3. ¿Este tengo? 25 en adelante. Otro día se encontraba Jesús en una terraza y uno que jugaba con él se cayó y murió. Los demás salieron corriendo y lo dejaron solo. Al llegar los padres del niño muerto, culparon a Jesús. Él, entonces, resucitó al muerto e hizo que declarara quién lo había empujado. En otra oportunidad, trabajando en la carpintería de José, vio que las maderas de una cama que estaba fabricando resultaban demasiado cortas. El niño, imponiendo las manos, alargó todas las varas, y así José pudo terminar su trabajo. Cierta vez María le dio un cántaro para que fuera a llenarlo de agua, pero él tropezó en el camino y lo rompió. Entonces tomó su manto, lo llenó de agua y así volvió a su casa. María quedaba maravillada y daba gracias a Dios. Bien, son algunos textos para tener una idea general. Evidentemente que estos textos no se pueden tomar en serio, son muy fantasiosos, muy maravillosos. Si uno los compara con los evangelios, van a ver la parquedad que tienen los relatos evangélicos, ¿no? No Padre, aparecen hay una película que se llama Un niño llamado Jesús y cuenta varias de estas escenas, narra en la película varias de estas escenas de los actos de Jesús, haciendo Exacto. que resucitaba a un chiquito, a un compañerito, o que hacía las palomas. Claro. Está representado, digamos, en una película llamada Un niño llamado Jesús. Perfecto. Entonces fíjense ahora esto. Yo voy a hacer una pregunta que hay que responder con una sola palabra, no con dos. ¿Cuál es la impresión que nos dejó estos textos? ¿Qué impresión sobre María, José, Jesús? En una sola palabra, no dos. La impresión que nos causó.
Mal. Fantasioso para mí. Fantasioso, otra palabra. Irreal. ¿Cómo? Tétrica. Irreal. Irreal, bien. Fantasioso, irreal, parecido, bien. Otra palabra. Puede- ¿Cómo? puede- Caprichoso. puede- No escuché a quién está hablando ahí. Gerardo, ¿Qué dijiste? novelesco. Novelesco. Perfecto, bueno. ¿Alguna palabra que resuma? Spielberg. Bueno. Bien, fíjense. Evidentemente que acá está lo fantasioso, maravilloso, extraordinario. Detrás de eso está la palabra poder. Acá hay un niño que hace lo que quiere. Dejamos de lado el capricho. Hay alguien que mata y resucita. ¿Ven? ¿Qué pasa? ¿Por qué se escriben los evangelios apócrifos? Los evangelios apócrifos se escriben mucho después de los evangelios, ¿no? Pero ¿cómo nacen? Son una decepción ante los evangelios canónicos. Los evangelios canónicos, Jesús fue a su aldea y no pudo hacer ningún milagro, ¿se acuerdan? Marcos 6:6. Jesús muere crucificado como una rata. La Virgen María parece habla poquito y nada, ¿no? Más bien una muchacha de casa adentro, ¿no? No hay mucho que pedir ahí. ¿Ven? Los evangelios son poco divinos, son un tanto decepcionantes. Necesitamos un Dios maravilloso, extraordinario, poderoso, no un Dios en el cual se pueda creer. Cuando yo era niño me gustaba contarle a mis amigos los milagros para que creyeran en la Virgen María. Yo me di cuenta que el recurso del milagro era una buena estrategia para acercar a un pibe a la fe. Cuanto más raro fuera el milagro, más maravilloso y extraordinario era, ¿no? Ver el tema del poder, de lo maravilloso, de lo extraordinario, que no tiene nada que ver con la María que aparece en los evangelios, ¿no? Entonces es importante saber cómo nace estos apócrifos. Básicamente son una decepción ante la pobreza de los evangelios. Voy a dar otro dato. Por favor, busquen, por favor, Lucas 3, capítulo 3. Sí, ya está. Bien, quien quiera leer, que lea. 3:1 en adelante. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea, Filipo su hermano tetrarca de Iturea y de Traconítida, y Lisanía tetrarca de Abilene, en el pontificado de Anás y Caifás, fue dirigida la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Suficiente, suficiente. Así comienzan casi todos los libros de los profetas. Así empieza Isaías 1:1. Todos los libros proféticos comienzan así. Quiere decir que el Evangelio de Juan comenzaba originalmente en el capítulo 3. Como Marco, vieron que Marco comienza con el bautismo de Jesús, no cuenta el nacimiento. Entonces, parece que Lucas, el capítulo 1 y 2 es un agregado posterior. Casi que lo mismo hay que decir de Mateo. Capítulo 1 y 2 probablemente son agregados posteriores. Entonces, ¿cómo nace esto? Esto está estudiado en la literatura universal. Todos tenemos alguna idea del Mío Cid, ¿sí? La épica española, ¿no? El cantar de Mío Cid. Fíjense que el cantar de Mío Cid empieza con un guerrero, como un Jesús de 30 años. No empieza la historia de un niño. El cantar del Cid comienza ya con un varón guerrero. Acaba de terminar una guerra, ¿se acuerdan, no? Cuán buen vasallo si hubiera buen señor. Bueno, el Cid es un canto épico. Comienza con un adulto. ¿Qué surgió después? La piedad popular quería saber quién habrá sido la madre del Cid, en dónde habrá nacido, cómo habrá sido el Cid cuando era adolescente. Y entonces después del poema épico del Cid,
surge una literatura menor que se llaman los romanceros. Los romanceros son libros que tienen un recuerdo cariñoso e inventan leyendas y historias del niño del Cid, de la madre que era bellísima y todas esas historias, ¿ven? Entonces, ante una literatura clásica, dura, un hombre de 30 años que viene a hacer un ministerio, la piedad popular necesitó del relato maravilloso, de la cosa tierna, dulce, ¿sí? Para entretener el corazón, ¿no? Bueno, esto que se da en toda la literatura universal, obviamente, que se dio en el Evangelio, y ahí aparecen los evangelios apócrifos, a rellenar todo aquello que nos hubiera gustado que se nos cuente de Jesús, dónde jugaba, todas esas historias, y lamentablemente los evangelios nada de eso nos cuenta. Bueno, dejamos los apócrifos. A ver, pero fíjense, antes de dejar los apócrifos, ¿de dónde aprendimos todo lo que sabemos de María? ¿De los evangelios canónicos o de los apócrifos? Y de los apócrifos, más que nada. En los canónicos casi nada se dice. En general, la espiritualidad mariana, que es la espiritualidad del poder, nos viene de los apócrifos. A nadie le puede gustar los evangelios, lo que los evangelios dicen de María, ¿no es así? Que fue allá de encinta. Es difícil que te guste lo que dicen los evangelios de María. Ahora, los apócrifos son un encanto. Entonces ven, nuestra espiritualidad mariana ha surgido y tiene como fundamento no la Biblia, sino una literatura apócrifa. Esto es muy, muy importante. Porque ustedes cuando hablen con la mamá o la abuela le dicen, no, pero pará, si la niña fue criada en el templo y se casó con un anciano, está demasiado clara la historia de la Virgen María. No me vengas a confundir ahora, ¿sí? Bueno, no cerramos del todo este capítulo, pero es importante tener un contacto directo con la literatura apócrifa porque esto es lo que cree nuestros vecinos. Vamos ahora a tomar posición. Diapositiva 28, quien quiera leer, este texto está tomado del Catecismo de la Iglesia Católica, ¿sí? ¿Alguien que lo quiera leer? Diapositiva 28. Evangelio del pseudo Mateo. No. Diapositiva 28, Karina. Ay, perdón. Es que... Ahí está. Revelaciones. Cristo Jesús, mediador y plenitud de toda la revelación. La DV es Dei Verbum 2. Usted está citando, el catecismo está comentando la constitución dogmática Dei Verbum, que nosotros hemos hablado muchas veces. Seguí, Valentina, ahora le pone un título. Seguí, Valentina. Dios ha dicho todo en su verbo. Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo. Cristo, el Hijo de Dios, hecho hombre. Perdón, famosísima e importantísima introducción de las cartas a los hebreos, ¿no? O sea que Dios habló de los profetas en parte, pero ya en Cristo, en el final de los tiempos, nos lo dijo todo. Este es uno de los textos importantísimos del Nuevo Testamento. Proseguí, Valentina. Cristo, el Hijo de Dios, hecho hombre, es la palabra única, perfecta e insuperable del Padre. En él lo dice todo. No habrá otra palabra más que esta. San Juan de la Cruz, después de otros muchos, lo expresa de manera luminosa comentando. Yo voy a leer la diapositiva 29. Acá lo bueno del catecismo, el último catecismo de la Iglesia, una de las virtudes es que te llena de textos de los santos o de los padres de la Iglesia que de otra forma al común de la gente no le llegaría, ¿no? Así que esto es un valor. Entonces acá va a citar cómo San Juan de la Cruz interpretó el texto de Hebreo. Pero yo voy a decir algo que no lo dice el catecismo. En realidad San Juan de la Cruz está inspirado en una frase de San Agustín.
Si no la escucharon nunca, anótenla. La frase es esta. A ver, el contexto de la frase. Si yo pregunto, ¿quién es la palabra del Padre? ¿Cuál es la respuesta? Su Hijo. Cristo, perfecto. Bueno, San Agustín tenía esta frase, miren. Cuando el Padre dijo su palabra, quedó mudo. Cuando el Padre dijo su palabra, quedó mudo. ¿Qué quiere decir? En Cristo nos lo ha dicho todo. No es que se reservó algo. No, en Cristo nos lo ha dicho todo, en orden a la salvación, por supuesto, ¿no? Entonces, ven, Cristo es la palabra total, la revelación, la plenitud de la revelación, única e insuperable, ¿no? Es la palabra definitiva. Entonces, en Cristo nos lo dijo todo. Es el texto de San Agustín. Bueno, San Juan de la Cruz, inspirado en el texto de Agustín, comenta Hebreos. Lo leo yo. Diapositiva 29. Es un hombre de España, ¿sí? San Juan de la Cruz. Porque en darnos como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola palabra. Porque lo que hablaba antes en parte a los profetas, ya lo ha hablado todo en él, dándonos al todo que es su Hijo. Por lo cual, el que ahora quisiese preguntar a Dios, o querer alguna visión o revelación, no solo haría una necedad, sino haría agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer otra cosa o novedad. ¿Ven? Si el Padre todo nos lo dijo en Cristo, hay gente que todavía está buscando visiones, revelaciones, ¿no? Pareciera que todavía Dios no nos dijo todo cómo se llega al cielo, ¿no? Entonces, por eso es un agravio, después de Cristo es un agravio andar buscando revelaciones, etc. Continúa el documento, este es el Catecismo de la Iglesia, en la diapositiva 31, con un título que está tomado, obvio, de la Dei Verbum 4, no habrá otra revelación. ¿Alguien que quiera leer diapositiva 31, por favor? Economía cristiana. No sé dónde estoy. Alguien que quiera leer la diapositiva 31, que se ubique dónde está. Es el número 66. No habrá la economía cristiana como alianza nueva y definitiva, nunca pasará, ni hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, la revelación esté acabada, no está completamente explicitada. Corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido, el discurso de los santos. Bien, entonces, no. Entonces, no habrá que esperar otra revelación pública. Vamos a la diapositiva 32. Hago una aclaración. En la teología siempre se distingue. Una cosa, la revelación pública, es la Biblia. Y otra cosa, revelaciones privadas. ¿Qué serían revelaciones privadas? Alguna revelación que Dios ha hecho a algún santo o santa en privada. Para que las publique, no. Para que Él se convierta. Dios a algunos santos y santas les ha dado alguna revelación, pero no como norma pastoral, no como norma espiritual, no como regla de fe. La regla de fe es la revelación pública. Se dice que tal vez Dios le hizo revelaciones privadas a Santa Catalina. Son para Santa Catalina, ¿está claro? Eso no es para leer en la catequesis, en una reunión de oración, porque no es revelación pública. Bueno, a ver cómo lo dice esto en la diapositiva 32. ¿Alguien que quiera leer, por favor? A lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia.
Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Paramos Su ahí, función, paramos. ¿Ven? A ver, ¿vieron las revelaciones de ahí, ¿cómo se llama? Rosario San Nicolás? No pertenecen al depósito de la fe. Las revelaciones de los pastorcitos de Fátima, no las que a usted se le ocurran, las salen. Ninguna revelación que hubiere hecho la Virgen María o el mismísimo Dios, algún santo, no pertenece al depósito de la fe. Son palabras particulares que Dios le ha dicho a tal santo o a tal persona, en primer lugar, para que se convierta y viva. Si yo leo el testimonio de esta santa, probablemente a mí me haga bien. Pero una cosa es que me haga bien el testimonio de que Santa Caterina de Siena, Dios le dijo, hace esto, y probablemente yo, lector, veo que me edifica, me hace bien lo que esta monja dice que Dios le dijo, ¿no es así? Ahora, de allí a proponer esto como norma de fe, no, ya eso es un disparate. Y el problema es que en algunos lugares las revelaciones particulares se toman como enseñanza, ¿no? Bueno, ahí está Carlos, que es de Quilmes. Yo viví varios años en Quilmes y en aquellos entonces acaba de surgir lo de esto de la Virgen de Rosario San Nicolás. No sé si están enterados, porque muchos son jóvenes de ustedes. No sé si están enterados, ¿sí? Bueno, entonces yo en Quilmes viví 2 años. ¿Qué pasa? La iglesia hizo una comisión de estudio de todas las presuntas revelaciones que habría dicho la Virgen María. Estaban todas coleccionadas, miles de papelitos. Bueno, la iglesia hizo una comisión de estudio. Uno de los biblistas a los cuales convocó, no voy a decir nombre, no lo conocen, yo viví 2 años con él. Y entonces y él me contaba, y él tenía que estudiar esos textos, ¿no? Y por ahí me contaba algunos. Por ejemplo, me acuerdo uno muy famoso que él me contó, que la Virgen había revelado que la Virgen que lloraba porque los curas no usaban cuellito. Uno se da cuenta lo pobre de la cosa, ¿no? Lo penoso que sería que la Virgen María estuviera ocupado porque los curas usan o no usan sotana, ¿no? Sería penoso. Bueno, entonces, ese tipo de cosas, por supuesto, nunca la iglesia argentina ya decretó oficialmente que todas las revelaciones de San Nicolás, ninguna vale. Lo que sí la iglesia reconoce es el ámbito es pastoral. Los criterios son estos. Si algo me lleva a Dios, probablemente venga de Dios. Por los frutos los conoceréis. Entonces la iglesia dice, ahí hay gente que va y se convierte. Entonces, si los lleva a Dios, probablemente venga de Dios. Pero no más que eso, pero jamás la iglesia va a reconocer ninguna revelación de nada. ¿Por qué? Porque Cristo es la palabra definitiva del Padre. Bueno, seguimos leyendo, Santiago. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. A ver, perdón. ¿Qué es el libro del Mormón? El libro del Mormón viene a mejorar y a completar lo que no está en la Biblia cristiana. ¿Ven? Adelante, Como los Santiago. apócrifos. Claro, adelante, Santiago. Guiado por el magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles, sensus fidelium, sabe discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Iglesia. Cuando yo era niño, era famoso los secretos de Fátima. Ya el Papa Juan XXIII había revelado los 2 primeros revelaciones de Fátima, y quedó un tercero que nunca la iglesia lo quería dar a conocer. Y yo he sido niño, me he criado con ese enigma, ¿no? Y entonces, y siempre que los papas iban a Portugal,
Juan Pablo II, el único que iba, antes los papas no iban. Cuando Juan Pablo II fue a Portugal, siempre le preguntaban, ¿por qué no revelás el de tercer secreto? Estamos en ascuas. Y me acuerdo muy bien una homilía en una misa que hace Juan Pablo II, y el texto del Evangelio era las bodas de Caná. Hagan lo que les diga. ¿Se acuerdan de ese texto? Sí. Bueno, y está predicando Juan Pablo II y hablando sobre este reclamo que revela el tercer secreto. Juan Pablo II dice esta frase que a mí me gustó mucho, la grabé para siempre, que decía así: María nunca va a decir algo que no esté en el Evangelio. Por tanto, lean el Evangelio. María nunca va a decir algo que no esté en el Evangelio. Bueno, después lo abrió Juan Pablo II. ¿Y cuál era el tercer secreto? ¿Cuál era la tercera revelación? Conviértanse y crean en el Evangelio. Viejo, ¿no? Bueno, por eso ven estas cosas. Hay que ubicarlas en su lugar. Diapositiva 33, terminamos esto, Santiago, a ver, 33. La fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretenden superar o corregir la revelación de la que Cristo es la plenitud. Es el caso de ciertas religiones no cristianas y también de ciertas sectas recientes que se fundan en semejantes revelaciones. Bueno, con este punto tratamos de reubicar toda esta cuestión de los evangelios apócrifos, ¿no? En dónde poner las cosas. Miren diapositiva 34, a ver si conocen, es un viejo y famoso cuento, al Papa Francisco siempre lo cuenta muy seguido, le gusta mucho, a ver si se dan cuenta. Está Jesús y San Pedro. San Pedro está perplejo. Llegan al cielo, dice, espere su turno. ¿Se acuerdan que Mateo dijo que a Pedro le dieron las llaves de la iglesia, los quiates en el cielo, ¿sí? O sea que está como portero celestial, ¿no? Y Jesús lo tiene que tranquilizar, dice, tranquilo, Pedro, son cosas de mi madre. Ven la imagen de atrás. O sea que los pecadores se cuelan al cielo por la Virgen María, ¿no? Por el Santo del Rosario, ¿no? Bueno, esta es una imagen famosísima y este es un cuento que todos lo hemos aprendido de niño, ¿no? Avanzamos. Diapositiva 36. ¿Qué es eso que vemos ahí? La Virgen con unos pastorcitos. ¿Pero cuál es? Esa es la de la Salet. La Salet. Bien, alguien que lea diapositiva 37, por favor. Yo no puedo porque me lo tapa una imagen ahí. El sábado 19 de septiembre de 1840, los pastorcitos Maximino y Melania, el primero de 11 años de edad y la segunda de 14 años, cuidaban sus vacas en un monte de los Alpes llamado La Salette en Francia. Y aquí que después de mediodía vieron junto a una fuente seca una claridad más reluciente que el sol y en su centro una hermosa señora sentada en actitud de tristeza. Siga una más. Dale, sí, sí. La señora les dijo llorando, si mi pueblo no quiere someterse, yo me veo forzada a dejar caer el brazo de mi hijo. Es tan fuerte y tan pesado que ya no puedo sostenerlo. Bien, yo pregunto, ¿quién es más bueno, Jesús o la Virgen María? Jesús. Jesús. A ver, Mía, lea bien el texto. Según el texto, la Virgen. Bueno, ven que ahí tenemos un problema, ¿no? Esto se ha difundido mucho, ¿no? Hay una piedad muy importante, conocen la congregación de los saletenses, etcétera. ¿Y cuál es el problema? Es presentar que María es más buena que Jesús. ¿Ven el cuento ese que yo les decía, que le gustaba a Francisco? Está bien, el cuento es cariñoso, no hay que darle mucho, pero puede ser un disparate grave. ¿Por qué? Porque puedo dejar la sensación
de que como ella es madre y nuestra madre, vieron que la madre quiere más, hay todo ese argumento psicológico, ¿no? Y terminamos diciendo disparate que la Virgen María es más buena que Jesús. Bueno, dejamos eso ahí, pero estas cosas están en los vecinos y en las vecinas, por eso es bueno tener presente. De ahí saltamos, vamos a ir metiéndonos en los evangelios de a poco, saltamos a la diapositiva 45. ¿Alguien que quiera leer primero el texto de Marcos? Sí. Juan, un breve comentario. El otro día hablando, acá tengo un pastor amigo y hablando del tema de la Virgen, le pregunté cuál era la opinión de María para ellos. Y me dio una definición muy importante y muy interesante. Es la mujer sobre toda mujer, me dijo. Mirá vos qué interesante. Después voy a decir una palabra sobre eso. Bueno, me alegro ese aporte. Bien, ahora leamos a alguien que lea lo que dice Marcos, lo que dice Mateo, lo que dice Lucas, por favor. Marcos, profeta solo en su patria, entre sus parientes y en su casa carece de prestigio. Mateo, un profeta solo en su patria y en su casa carece de prestigio. Y Lucas dice, ningún profeta es bien recibido en su patria. Miren, ¿qué pasó acá? Marcos es el más antiguo. Dijimos que Marcos se escribe contra los parientes de Jesús. Tenemos que recordar, no podemos repetir todo. ¿Sí? Entonces Marcos dice, a Jesús no fue rechazado en su patria, en sus parientes, ¿se acuerdan que decían que estaba loco? Santiago nunca creyó en él, y en su casa. Ahora Mateo se dio cuenta que acá había un problema, que sin querer Marcos podía estar pegándole a la Virgen María. Entonces Mateo borró el tema de los parientes y dijo, un profeta no aceptado en su patria, en su casa. Lucas, más perspicaz, se dio cuenta que Mateo no había resuelto el problema porque estaba en la casa, entonces directamente cortó todo, dijo, ningún profeta es bien recibido en su patria. ¿Qué tenemos acá? La iglesia va descubriendo progresivamente el misterio de esta mujer. De a poco ha ido descubriendo. Miren diapositiva 46. En los evangelios tenemos en el Nuevo Testamento una cristología evolutiva. Pablo es el primer escritor cristiano, y Pablo dice que Jesucristo es hijo de Dios a partir de la resurrección. Todo lo anterior a la resurrección a Pablo no le interesa. Ahora, Marcos dice, no, pará, Jesús hijo de Dios a partir del bautismo, retrocede mucho más. Mateo y Lucas dicen, no, pará, Jesús hijo de Dios del nacimiento. Wow. Y Juan dice, no, Jesús es Dios desde antes de la creación del mundo. Entonces ven que hay una cristología evolutiva. La iglesia fue descubriendo progresivamente el misterio de Jesús. Lo mismo, vamos a la diapositiva 47, el mismo esquema podemos hacer de María. Hay una mariología evolutiva. Pablo ignora a María, no digo que no la quiere, la ignora. Cuando Pablo escribe, el primer escritor, lo que interesa es hablar de la resurrección. Entonces, Pablo ignora a María. Hay una mención muy velada en Gálatas 4:4, en la plenitud de los tiempos, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Pero nunca menciona a María, no es un tema. Marcos sí va a traer 2 o 3 textos, pero va a tener una mirada crítica, porque Marcos tiene una mirada crítica de la parentela. Mateo va a tener una mirada positiva, pero pasiva. El ángel no habla con ella, el ángel habla con San José. No es María quien pone al niño el nombre, sino que es José quien pone el nombre. Y por ahí dice Mateo, fue hallada encinta. Entonces Mateo va a hacer una presentación positiva de la Virgen María. No se lo escucha, padre. No se escuchó. No se escucha.
Tenés el micrófono silenciado. Sí, está silenciado, padre. Sí. Ahora está, ahí está. El pastor Jiménez me lo silenció. Bueno, un chiste. Bueno, volvamos a la mariología evolutiva, ¿sí? Ahí sí, retomo ahí. Sí. Bueno, entonces, Pablo es el primer escritor cristiano, pero Pablo ignora a María. No es que no la quiere, sencillamente no es el tema, porque Pablo tiene que anunciar el primer anuncio de la fe, que es Cristo resucitado. Marcos va a presentar a María, pero de un modo crítico, porque Marcos tiene un problema con la parentela de Jesús. Entonces ahí vamos a tener un problema con Marcos. Mateo va a hacer una presentación positiva de María, pero una María pasiva. O sea, el ángel no habla con ella, sino que habla con José. María no es quien le pone el nombre al niño, sino que es José. De María siempre se habla en forma pasiva. Fue hallada encinta. Ella no hace nada, no gobierna nada, no controla nada. A ella la llevan de acá para acá. Entonces, de María es una presentación positiva, pero pasiva. Lucas ya es la María de la Iglesia Católica, de la Legión de María. María es la protagonista. Ella le pone el nombre al niño, el ángel habla con ella y ella discute con el ángel, ella visita a Isabel, ella dice el Magnífica, anda de acá para allá, es una cosa increíble esa mujer, ¿no? Entonces Lucas, ya ven, ya está como la gran protagonista. Juan va a dar un paso adelante, no va a hablar muchas veces, solo dos, pero hay una María eclesializada, casi exaltada. En ella está toda la iglesia. Bueno, ¿qué nos interesa? De esto volveremos y habrá que justificarlo. Lo que interesa es que hay una mariología evolutiva, o sea que vamos a ir descubriendo de a poco el rostro de María, ¿sí? Bien, ahora, después tienen que agregar los concilios. O sea, que María es madre de Dios es una definición del concilio de Éfeso. María Inmaculada es una definición de 1800. María Asunta de 1950. Fíjense, nosotros sabemos más de la Virgen María que los 4 evangelios juntos. Porque ellos no saben que es Madre de Dios. Nosotros sí. Ellos no saben que ella es Inmaculada. Ellos no saben que ella es Asunta. Eso sabemos nosotros. Ellos no lo saben eso. Entonces hay una mariología evolutiva, ¿no? Bien, ahí puse un cuento, Carlos. ¿Está Carlos? Sí, sí. Ahí puse un cuento de Mamerto Menapace. Este cuento, bien, es un cuentazo. Quien conoce Mamerto Menapace sabe que son un lujo. Bueno, ahí hay un cuento, ustedes lo escuchan y cualquier cosa lo comentamos la semana que viene, pero nos va a llevar un tiempo, por eso ahí tienen el enlace. Es un cuento excelente que plantea, no voy a decir cómo se resuelve el cuento, obviamente, pero esto abona la idea de que María se la va a ir descubriendo progresivamente. Por eso me acordé de ese cuento y lo puse allí, ¿no? Yo tuve la suerte de escucharlo de viva voz, este cuento, cuando a los pocos años de ser cura, Mamerto Menapace nos va a predicar un retiro a los curas de Quilmes, y todo el retiro era todo cuentos. Y ahí escuché por primera vez ese cuento. No lo publicó nunca, nunca lo publicó. Así que yo me lo acordaba de memoria y por supuesto lo fui cambiando y cambiando. Ahora he visto que Radio María lo ha grabado y por eso ahora ustedes pueden escuchar el original. Si ustedes escucharon cómo lo cuento yo, ya van a ver que yo le inventé un montón de disparates. Bueno, van a escuchar es un cuento bonito, les va a gustar. Bueno, dejamos esto de la mariología evolutiva y vamos un poquito de historia. Diapositiva 49. Fíjense. El cristianismo tiene 2 milenios, por lo tanto hay 2 modelos y hay 2 mariologías. De
De un modo simplista, sin entrar en detalle, vamos a decir que la María del primer milenio, la mariología aparece por la cristología. ¿Cuándo interesa María? Cuando algunos herejes hablan mal de Cristo, se llaman los docetistas, cuando algunos de herejes dicen Jesús es Dios, pero no hombre, entonces la iglesia, la mejor forma de enfrentar a esta herejía decía, no, María no es solo madre de Dios, sino que María es madre de Dios y madre del hombre Jesús. De este modo, la iglesia afirmaba que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Fíjense cómo la mariología estuvo siempre al servicio de la cristología. Siempre sirvió para explicar algo del misterio de Cristo. Entonces está subordinada a la cristología. Y eso es el primer milenio, 1000 años. Segundo milenio, aparece el marianismo. ¿Qué es el marianismo? La devoción mariana. Y aparecen dos dogmas, pero dos dogmas medio caídos del cielo. Ese es el problema. Dos dogmas caídos del cielo. En 1800, la Inmaculada Concepción, los protestantes se pusieron nerviosos porque dicen, otra vez los católicos para hablar de María no usan la Biblia. Y después, en 1950, sacamos el dogma de la Asunción de María. Otra vez se pusieron nerviosos los protestantes. Dicen, otra vez los católicos sacan un dogma que no está en la Biblia. Entonces, bien, pero lo que importa es que el segundo milenio se caracteriza por un fuerte marianismo, una fuerte devoción mariana. Voy a poner un ejemplo de cada uno. Del primer milenio, diapositiva 50, el texto es de San Agustín. Un ejemplo del primer milenio. Alguien que, a ver, Renata no la he escuchado para nada, dice mención. No sé si me ha puesto foto como los diputados. No, Bueno, no, lee lo saco para que no se trabe. Está muy bien. A ver, lee el texto de San Agustín. Y después volví a tu... María es santa. María es bienaventurada, pero la iglesia es algo más que la Virgen María. ¿Por qué? Porque María es parte de la iglesia, un miembro santo, un miembro muy excepcional, un miembro de todo el mundo, un miembro del todo maravilloso, pero no más que un miembro del conjunto del cuerpo. Así las cosas, se siguen que el cuerpo es algo más grande que el miembro. Seguí. De hecho, para ella significa más una bendición en conjunto haber sido discípulo de Cristo que haber sido la madre de Cristo. Ven, mire qué interesante cómo habla San Agustín. María es un miembro excepcional, maravilloso, pero es un miembro de la iglesia. No es más importante que la iglesia. No está por encima de la iglesia, ¿no? Bueno, lo más importante, dice, es que haya sido discípulo de Cristo. Eso es mucho más importante que haya sido madre de Cristo, ¿no? Miren que esto es muy importante, ¿no? Porque en la espiritualidad mariana decimos, claro, María, qué suerte, ella fue la madre de Cristo, yo soy un pobre infeliz. No, no, no. Lo de María, lo importante fue que fue discípulo de Jesús antes que haya sido madre. Bueno, esto dice San Agustín. Miren que está en la línea del Evangelio. Alguien que quiera leer la diapositiva 53, Lucas 11, 27, 28, por favor. Jesús. Bueno, está ahí. Dale. Dale. Jesús estaba hablando y una mujer levantó la voz en medio de la multitud y le dijo, feliz el vientre que te llevó. Jesús le respondió, felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. ¿Ves? La mujer elogia la maternidad físico-material de María y Jesús dice, no, lo más importante es Shema en hebreo, el que escucha la palabra y la pone en práctica. Uno más, diapositiva 53, por favor. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá
lo que te fue anunciado de parte del Señor. Bien, no importa. Entonces, primer milenio. Ahora vamos por un ejemplo del segundo milenio. Un gran predicador, Bernardino de Siena, se distinguió por predicar mucho sobre la Virgen María. Entonces, un ejemplo del marianismo del segundo milenio. ¿Alguien que quiera leer diapositivas 55 y 56? Sí. Bernardino decía, toda gracia que se concede a este mundo tiene una triple procedencia, porque se dispensa de forma muy ordenada desde Dios a Cristo, desde Cristo a la Virgen y de la Virgen a nosotros. Pare ahí, ¿quién está leyendo? Cristina. Bien, Cristina, ¿está bien lo que acabas de leer? Toda gracia que se concede. No. ¿Qué no está bien? Tiene una sola procedencia, es Dios. Otra opinión, ¿qué está faltando acá? ¿Falta algo? ¿Hay algo que ha sido sustituido, reemplazado? El Espíritu Santo. Claro, el Espíritu Santo, en que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí, sí. Ven, esto se llama, en el segundo milenio, hay 3 realidades blancas que sustituyeron al Espíritu Santo. Las cuales son esas realidades santas. El Papa viste de blanco. La Eucaristía es blanca. María, blanca. ¿Ven? Entonces, se suele decir, hay 3 realidades blancas que sustituyeron al Espíritu Santo. En el siglo XX se escribió un libro famoso, ya muy viejo, pero famoso, y el título siempre fue muy citado, que era El Espíritu Santo, ese desconocido. Es que en la católica el Espíritu Santo ha sido desplazado por María, la Eucaristía o el Papa. Sigamos la lectura entonces, Cristina. No dudo en afirmar que ella ha recibido una cierta jurisdicción sobre todas las gracias. Estas son administradas por sus manos a quienes ella quiere, cuando quiere, cómo quiere y cuánto quiere. Perfecto. Vamos a diapositiva 57. Fíjense, ahora vamos sacando conclusiones, vamos a ir analizando. ¿Qué pasa en la teología contemporánea? Pasamos de una María medianera a María modelo. Medianera estaba más cerca de Dios, por eso era medianera. María modelo está más cerca de los humanos. Bien, es importante captar esa diferencia. Diapositiva 58. Pasamos de una mujer aislada, porque está por encima de la iglesia, a hermana nuestra, miembro de la iglesia. Diapositiva 59. Esto parece una sinopsis, pero no es una sinopsis, no fue mi intención, me salió este cuadro, pero no es una sinopsis. Pero a la izquierda sí quise resumir las características de la mariología preconciliar. Y lo primero que se marca es la singularidad, ella es única, no hay como ella, ¿sí? Es la mujer sin par. Cuando hay muchas canciones, cuando éramos niños que cantábamos de María, cantad, cantad, cantad a María, y la sin par, ¿no? Cuando era niño yo repetía esa expresión, nunca supe qué significaba. Bueno, entonces era esto, la singularidad de María. Después la analogía con Cristo, o sea, a ella no se la comparaba con nosotros, que somos seres humanos, sino con lo más excelso que era Jesucristo. La eminencia estaba por encima de la iglesia, por encima del Papa, ¿no es así? Entonces, bien, y la forma de argumentar era deductivo, se llama conveniencia, no me voy a detener, pero noten que es una forma deductiva. Piensen en la Inmaculada, así se definió el dogma de la Inmaculada, dice, Dios pudo hacer la Inmaculada. Después, ¿convino que Dios la haga Inmaculada? Sí, luego la hizo Inmaculada, ¿ven? Es un racionamiento deductivo. Pudo, convino, hizo. Ven que la
La Mariología estaba más elaborada desde la filosofía, desde la lógica y el razonamiento. Eso se llama método deductivo. Ahora, la Mariología conciliar, ahí cito uno de los mejores documentos de la Iglesia Católica sobre María, que se llama Marialis Cultus. Es de 1974, Pablo VI. Él trata de definir los rasgos fundamentales de la nueva Mariología. Así lo dice. De la nueva Mariología, él trata de resumir en ese documento los grandes 4 rasgos fundamentales. En primer lugar, tiene que ser bíblica, no deductiva, filosófica. Tiene que ser bíblica, en primer lugar. Segundo, litúrgica. En la liturgia todo está subordinado a la Eucaristía y a Cristo. Tercero, ecuménica. No podemos sacar dogmas contra los protestantes. Piensen que el Concilio Vaticano II se hace en el 62 y la Asunción de María la definimos en 1952 y no más. Entonces, no, una Mariología ecuménica, ¿no? Y finalmente, antropológica, atenta a la sensibilidad actual de la mujer. Diapositiva 60. El gran teólogo del siglo XX fue Karl Rahner. Muchos no lo conocen, no interesa. Confíe cuando yo le digo que ha sido el teólogo más importante de, por lo menos en la primera parte del siglo XX, seguro, sí, hasta los años 80. Y este hombre en un artículo resume las diversas tendencias mariológicas que confluyeron en el Concilio Vaticano II. No lo voy a leer, pero ahí ven que en cada uno les pone un autor, Maternidad Divina, Segunda Eva. No lo voy a leer. Son 10 tendencias que él dice, y él ha estudiado sus autores, dice, bueno, toda la mariología que llegó hasta el Vaticano II tiene estas características. Vamos a la diapositiva 61. Al final él saca una conclusión. Después de haber estudiado todas las mariologías preconciliares, miren la conclusión a la que él arriba. Todas estas teorías coinciden objetivamente en un punto esencial. Importante. María en y por su maternidad divina no tiene solamente una relación privada con la persona del Verbo encarnado, sino que ocupa en la historia de salvación una posición esencial, única y decisiva. ¿Ven? El valor de María no es por la relación personal psicológica que tenía con su hijo. A la fe lo que le interesa es el lugar que ella ocupó en la historia de la salvación. Nuestra piedad mariana, la nuestra, lo que estoy hablando de ustedes y yo, es muy psicológica. Todo lo que ay, pero ella la madre escucha. ¿Vieron cuando leemos las bodas de Caná? Que le dice, no tienen vino. Y ¿cómo es que se llama? Y Jesús dice, mujer, ¿qué nos viene a ti y a mí? Y después María hace que pongan el agua en vino. ¿Cuál es la predicación de un cura común? Claro, es que María le arrancó a su hijo el milagro, porque como ella es la madre, ¿quién se va a negar a un pedido de la madre? ¿Ven? Hemos hecho interpretaciones psicológicas de un texto evangélico de hace 2000 años. Bueno, entonces, ven, acá Rahner dice, miren, lo bueno de todas las mariologías preconciliares es que dieron un salto de lo psicológico, de la biología a la historia de la salvación. Bueno, después de esto, yo encontré por allí diversas características que no las saqué de un lugar, de distintos lugares, y es sobre las líneas mariológicas después del Concilio Vaticano II. Casi que diríamos las actuales. El Concilio Vaticano II empezó en 1962 y terminó en 1965. Si hablo de las mariologías del postconcilio, estoy hablando de las mariologías de los últimos 50 años. Bueno, ¿cuál sería el principio unificador de cada una de estas líneas? Una se presenta, dice, el punto de partida de toda reflexión sobre María es la maternidad divina. De hecho, Éfeso, el primer concilio, define María, Madre de Dios. Entonces hay una
línea mariológica que es el tema central para pensar toda la mariología es María, Madre de Dios. Hay otra línea que está siguiendo la cristología, ¿sí? Y entonces, claro, vuelve a decir, bueno, María es madre de Dios, de Jesús Dios y de Jesús hombre. ¿Ven? Mantiene la mariología al servicio como un apéndice de la cristología. Entonces uno podría estudiar mariología como el último capítulo de la cristología. Una tercera línea es ubicar la mariología en función de la eclesiología. María como prototipo de la iglesia. Esa es la línea de la Lumen Gentium. ¿Cómo presenta María la Lumen Gentium? Como la primera cristiana. ¿Sí? Como la primera cristiana. Prototipo de la iglesia. Ese es el gran aporte. Hoy en día en los centros de estudio se estudia mariología no como un apéndice de la cristología, sino como un apéndice de la eclesiología. Santiago, que ha estudiado hasta hace poco, él estudió mariología como un capítulo final de la mariología. Esto es no, de la eclesiología, sí, perdón. Entonces la cuarta línea es una línea ecuménica, católico, protestante y ortodoxo. ¿En dónde se pueden encontrar? En el credo. Ustedes recuerden que Lutero, Calvino, Zwinglio aceptaron los 8 primeros siglos de la Iglesia. O sea, los primeros concilios, hasta el siglo VIII, nunca los discutieron. Son cristianos, o sea que no es que Lutero van a encontrar páginas bonitas sobre la Virgen María. Lutero, Calvino, Zwinglio creen en la virginidad de María. El problema vino después de Lutero, en el siglo XVII, XVIII, cuando la Iglesia va a definir la Inmaculada y en el siglo XX la Asunción. Pero con los concilios tradicionales el protestantismo nunca tuvo problema. Por eso hoy un protestante probablemente se permite hablar críticamente, duramente de María. Jamás lo hubiera hecho Lutero, ni Calvino, ni Zwinglio, ¿no? Bueno, entonces una línea ecuménica en torno al credo. En el credo dice, creo en el Hijo, nació del Espíritu Santo, por obra, ahí lo tenemos. Entonces, allí se encuentra, para estudiar ecuménicamente el tema de María, se acude al credo. La quinta mariología, ya le dijimos, también está en la Lumen Gentium, es situarla en un lugar central de la historia de salvación. También es Lumen Gentium. La última línea, probablemente, la que hoy está de moda, es ver lo femenino como principio mariológico fundamental. El dato primero y básico es que esta es mujer. Este es el dato primario. Lo primero que uno ve es que es mujer. Entonces hay quienes dicen hay que plantearse, hay que empezar con ese dato. A partir de ahí, pensar toda la mariología. ¿Por qué esto? Bueno, porque hubo durante milenios un olvido de la mujer, tiene un matiz reivindicativo. Piensen que Juan Pablo II es el primer papa que escribe una carta, una meditación sobre la mujer. Nunca la Iglesia, en 2000 años, escribió una carta sobre la mujer. Será Juan Pablo II, se llama Mulieris Dignitatem, es ahora entre los años 70 y 80. Bueno, esta línea surge entre los años 70 y 80. ¿Ven? Fíjense cómo la Iglesia se dio cuenta que nos habíamos olvidado de la mujer y el Papa saca un documento muy importante. Leído hoy el documento de Juan Pablo II, le vamos a encontrar algunos baches, pero no, sigue siendo importante, ¿sí? Bueno, pero ven lo femenino. Después porque el feminismo en los años 70-80 aparece como un paradigma cultural. Eso es indiscutible, un paradigma científico a mediados de los años del siglo XX. Pero sobre todo, miren con qué vocación, con qué pretensión. Descubrir en la mariología una teología.
que esta mujer sea como el rostro materno de un Dios que es Padre. Juan Pablo II dijo una frase extraordinaria que quedó para la historia, que dice así: Dios es... Ahora estoy dudando si es... No, sí, es Juan Pablo II. Dijo así: Dios es Padre, pero ante todo es Madre. Búsquenla en internet y ahí van a encontrar cuándo la dijo. Yo no me acuerdo, retuve nada más que la frase, ¿no? Dios es Padre, pero ante todo es Madre. Bueno, entonces, la mariología como teología. La mujer como ámbito de la revelación del misterio de Dios. Como un ámbito para encontrar con Dios. Bueno, esta probablemente es la última línea mariológica más fuerte. Evidentemente que detrás de esta línea están los movimientos de lectura feminista de la Biblia, Mercedes Navarro Puerto, Johnson, etcétera. Mucha gente que no interesa que los mencionemos ahora, ¿no? Bueno, pero por acá andamos hoy en día. Bien, un texto bonito que vale la pena leerlo, está en la diapositiva 63-64 del documento de Aparecida, para ver cómo aparece en América Latina lo de María. Es un texto bonito, no lo vamos a leer, lo leen esta noche, ¿sí? Entonces, bien, diapositiva 65, miren el título: María, madre de un judío marginal. Miren diapositiva 66. Probablemente este sea el mejor exégeta católico actual. No probablemente, es el mejor exégeta católico actual sobre el Nuevo Testamento. Está escribiendo una obra voluminosa, yo tengo la suerte de tenerlos a todos, sobre Jesús, y el título de toda la obra se llama Un judío marginal. La mayoría de estos textos están digitalizados. Quien quiera los busca y los va a poder bajar. Por lo menos los 3 primeros tomos los va a encontrar digitalizados. El primero habla de lo que nos interesa, sobre la Madre de Jesús, etcétera, etcétera. Bueno, este hombre, que es un estudioso, dice, yo no voy a leer todo lo que allí puse, pero la idea de él es esto: Jesús fue un judío marginal. ¿Qué significa esto? Nadie se enteró que existió Jesús. En la época, los historiadores de la época ignoraron, no sabían que existió Jesús. ¿Cuándo se van a empezar a interesar por Jesús? Cuando los emperadores empiecen a matar cristianos. Cuando aparece una secta de cristianos en Roma y los empiezan a matar, allí los historiadores se empiezan a preocupar por un tal Jesús, que es el origen de este movimiento. Pero a Jesús se lo ignoró, nadie supo que existió. Un personaje totalmente intrascendente para la historia, me refiero, no para nosotros. Entonces de Jesús casi que no tenemos datos. ¿Se imaginan que sobre la Madre de Jesús menos? A ver, alguien que lea diapositiva 68. 68. Estas fuentes históricas nos hablan de su hermano Jacob, que fue asimismo condenado a muerte por el sumo sacerdote Ananías, y de su madre, dicen algunas tradiciones judías, que tuvo relaciones ilícitas con un tal Pantera y que el resultado de ella fue Jesús. Por lo tanto, era hijo ilegítimo y bastardo. Bien, tranquilo, no se pongan nerviosos. Este hermano de Jesús, que acá dice Jacob, a los ingleses les gusta usar Jacob, es lo que nosotros llamamos Santiago, ¿sí? Santiago es San Jacob, San Jacob, es San Juan. Bueno, entonces en las Biblias en inglés van a ver que todos usan Jacobo, es el Santiago nuestro. ¿Qué pasa? En los evangelios se menciona 4 hermanos de Jesús y el primero es Jacobo. Y después hay una tradición judía, no nos interesa ahora, en algún momento creo que lo voy a mencionar, en un texto agresivo contra Mateo, después de Mateo y contra Mateo,
Dice un texto agresivo que un soldado, un tal Pantera, habría violado a la Virgen y de ahí nació Jesús. Esto es un disparate que nadie acepta, pero digamos, las fuentes históricas más antiguas es lo único que vamos a encontrar. De la Virgen María no vamos a encontrar nada. Si de Jesús no encontramos nada, bueno, de la Virgen María menos. Sí, un detalle importante. A ver, diapositiva 69. Acá hay un detalle importante. Alguien que lea diapositiva 69, por favor. Las noticias históricas que no han sido transmitidas sobre la familia de Jesús resultan especialmente interesantes cuando son leídas en el contexto cultural de la Palestina del siglo I. Por ejemplo, los nombres familiares revelan el talante de aquel clan familiar. María tenía el mismo nombre que un gran personaje del Antiguo Testamento, Miriam, la hermana de Moisés y Aarón, aquella que fue llamada María la profetisa. El recibir ese tipo de nombres indicaba una profunda conciencia de pertenencia al pueblo, en contra del ambiente helenizante y pagano. También María le impone a su hijo un nombre patriarcal, profundamente identificador con el alma del pueblo, Josué, Jesús. Y los llamados hermanos de Jesús también tenían nombres patriarcales. Jacob. O sea, en un periodo, cuando Jesús nace, 200 años antes de Jesús, Israel está colonizada por el mundo griego. Entonces empezó la moda en Israel de ponerse un nombre judío y un nombre griego. En tiempo de Jesús resurge un nacionalismo fuerte. Entonces las familias más nacionalistas buscan nombres de los patriarcas, ¿ven? Nombres propios, de ahí María, de ahí Jesús, de ahí Jacob, etcétera, ¿sí? Bueno, diapositiva 70, sobre que Jesús fue concebido por la Virgen María virginalmente, solo lo tenemos en Mateo y Lucas, y no es muy difícil encontrar alguna referencia histórica. Diapositiva 71, que el hijo de María fue carpintero o artesano, lo veremos más adelante, ¿sí? ¿Cómo? No me coinciden los números de diapositiva. Ahora estoy en la 71. Claro, yo en la 71 tengo la madre y la familia de Jesús, solo son mencionados para ofender su figura. Bueno, disculpen. Lo que pasa es que hay una versión que mandé esta mañana y otra que mandé a la siesta. Disculpas, ya está. Sí, ahora, la versión nueva la vas a necesitar por lo que viene acá. Si la tenés ahí, fíjate, sí, una que yo le había enviado al mediodía, abrila y busca la última diapositiva porque me voy a demorar un minuto sobre la última diapositiva. Pero bueno, retomamos. Sí, en la 72 aparece el problema de los hermanos de Jesús, tema que habrá que estudiar. Ya dijimos que ahí hay un problema con los apócrifos, cuando José tenía 91 años, entonces así se explicaba el tema de los hermanos de Jesús. Hoy en día todavía no es un tema que tenga resolución. Entonces voy al último, no sé si ya llegaste, Carlos, en la nueva versión, la penúltima diapositiva, que es la 73. Te esperamos un segundo, total estamos con tiempo. La penúltima diapositiva es la 73, que es la tapa de un libro. A ver. Diapositiva 73. Sí. La tapa de un libro es... Diapositiva 73. Sí. Léeme el título. María en el Nuevo Testamento. Perfecto. Bien. Gracias. Me detengo un minuto acá. Miren la última, la 74, ¿ven?
María en el Nuevo Testamento, una evaluación conjunta de estudiosos católicos y protestantes, preparada por 4 tipos. Los 2 de la izquierda son católicos, Brown y Finmeyer, y los otros 2 son protestantes, con colaboración de biblistas, tanto católicos como protestantes. Volvemos, o sea que este es un libro. ¿Cómo surge este libro? Allá por los años 70 empieza a haber encuentros ecuménicos. Entonces van produciendo muchos libros escritos por biblistas católicos y protestantes. Uno de los primeros que nunca tuve y que espero que Santiago lo encuentre y nos lo envíe a todos, se llamaba Pedro en el Nuevo Testamento. Yo nunca lo tuve en mi mano porque en una biblioteca que en Córdoba estaba, entonces sí lo he conocido, he fotocopiado algo, pero nunca lo pude leer en realidad y nunca lo tuve. No se va a editar más. Habría que ver si Santiago lo encuentra digitalizado en algún lugar del mundo. Se llama Pedro en el Nuevo Testamento, ¿sí? Bueno, después de ese texto que fue allá por el año 74, algo así, en 1975 se decide que haya un estudio nuevo que se va a llamar María en el Nuevo Testamento, en donde va a haber biblistas católicos y protestantes. Esto se trabaja en el año 76, 77, y en el 78 ya se edita este libro. El libro que yo lo tengo acá, ¿lo ven? ¿Lo ven al libro? Este que lo tengo acá, mi edición es de el 82, pero el original fue en el 78. La primera vez que se traduce al castellano, 82. Bueno, yo tengo la suerte de leerlo esto en el 82, todavía era seminarista, y tuve la suerte de haber leído este libro. Hoy no se encuentra este libro. Entonces, ningún catequista de ustedes, ninguna monja, ningún cura de ustedes lo ha leído este libro. Bueno, hoy lo encontramos digitalizado. Uno del curso de esta mañana, que yo hablé virtudes de este libro, lo encontró digitalizado y me lo envió. Yo al terminar la clase se los voy a reenviar para que lo guarden. ¿Qué es lo útil de este libro? Yo no voy a seguir este libro, pero ¿qué es lo útil? Porque ya en los años 70, los estudiosos descubren que no hay graves diferencias en leer la Biblia. Si uno lee académicamente la Biblia, científicamente la Biblia, no se puede macanear mucho. Ni se puede insultar a la Virgen María, ni endiosarla. Ninguna de las dos cosas. Entonces, el diálogo ecuménico nos ha ayudado a ver que, bueno, sobre muchas cosas es más lo que no sabemos que lo que sabemos. Entonces yo me estoy adelantando. Cuando hablemos de los hermanos de Jesús, no hay una conclusión. Ahora, estos son estudiosos académicos. Claro, si usted habla con el pastor del barrio de usted, seguramente, salvo el de Carlos, pero seguramente que le va a tirar con un caño a la Virgen María. Así como si habla con un sacerdote católico, usted va a ver que le va a dar con un caño a protestantes porque hablan mal de la Virgen María, bla, bla, bla. Bueno, es un diálogo de sordos. Entonces, lo bueno es saber que ya en los años 70, sobre esto, al menos en el mundo académico, en el ámbito de estudio, estos problemas se tratan más serenamente, ¿sí? Reconociendo que de última uno tiene una confesión protestante, otro tiene una confesión católica, pero bueno, poniendo las cosas en su lugar y distinguiendo qué es lo científico de qué es lo confesional, es importante ver cómo se puede dialogar, ¿no? Entonces, bien, yo no voy a seguir el libro, es una joya. Lo he estado releyendo ahora en las vacaciones para preparar este curso, pero no lo voy a seguir, pero una joya. Les conviene tenerlo y por ahí echarle una miradita, ¿sí? Pero lo que me interesa era esto, ver cómo en los ámbitos de estudio la cuestión no es tan guerrera,
traumática, agónica, como se lo suele presentar, ¿no? María no puede ser nunca un tema para pelearnos entre los hermanos cristianos, tiene que ser un lugar de encuentro. Por eso me alegro cuando ese pastor, Carlos, hoy te dijo una cosa muy bonita, que la diría cualquier católico con mucha alegría, ¿no? Bueno, entonces solamente es para adelantar que algunos temas no vamos a tener respuesta, ¿sí? Cuando estudiamos en Biblia, algunos temas no tenemos... Los dogmas resolvieron algunos problemas que la Biblia no resuelve, pero leyendo la Biblia, nosotros lo que vamos a hacer es un curso de Biblia. Yo me voy adelantando, algunas cosas no tienen respuesta, pero ciertamente que en el mundo académico se ha avanzado mucho y muchas cosas se pueden decir con mucha certeza, ¿no? Bueno, yo cuando termine acá ya les voy a mandar por el mail este libro y le pido públicamente a Santiago que vaya buscando a ver si encuentra Pedro en el Nuevo Testamento, porque yo ese no lo leí nunca y sería un lujo tenerlo. Si me pasa, si tiene autor y editorial, va a ser un poquito más fácil ubicarlo. Yo busqué en internet y lo que vi es el título del libro y vi los autores. Es como esto, ¿sí? Te voy a mandar ese mail. Ya le pedí a Matías, a Vicky, a Rodolfo que lo empiecen a buscar, pero bueno, si lo encuentras, piensen ustedes una cosa muy linda. Por ejemplo, en Córdoba hay una parroquia que se llama San Pedro. Sería bueno que en la fiesta patronal, esas 9 noches, se diera un cursito sobre San Pedro en la Biblia. Entonces poder presentar una cosa más moderna, bien hecha. ¿Ven? Son cosas muy bonitas que se podrían hacer. Bueno, así que, bueno, la semana que viene arrancamos obviamente con Marco. Bueno, que tengan una linda semana, les agradezco el momento, fue todo muy lindo compartir. Entonces nos vamos despidiendo, ¿sí? Y nos vamos saludando unos a otros, ¿sí? Chao, gracias. Chao, con muchos cariños. Chao a todos. Sí.